Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy es para mí una gran bendición el poder compartir con ustedes esta porción de la Escritura. A través de este tema no busco hablar de ningún ministerio, pastor o apóstol, sino simplemente es exhortar a todos aquellos que tienen oídos para oír, pues solamente es una advertencia para que todos nosotros estemos atentos a no caer en la apostasía que tanto nos habla la palabra de Dios. Sin más, por el momento, oremos. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por las bendiciones que han quedado escritas, bendito Padre. Gracias por las promesas que tú nos das. Y también te damos gracias, Señor, por todas las advertencias, los castigos y las situaciones que pueden llegar a nuestra vida, Padre mío, y que tú nos hablas de todas ellas a través de tu palabra. Te rogamos, Padre mío, que nos tomes de tu mano, Señor, y nos ayudes a transitar por el camino de la vida, Señor, no brincando estas adversidades, sino pasando a través de ellas, Padre mío, para que podamos ser vencedores, bendito Dios, podamos llegar con coronas de victoria delante de ti, Padre mío, y presentártelas el día que seamos llamados a cuentas. Te alabamos, Padre, te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a nuestra Biblia y vamos a el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 8. Y dice la palabra de Dios. Dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tarda en maldecirlo y quemarlo. Saben, este pasaje nos habla acerca de personas que habían experimentado 5 cosas. Y ya las vimos ahorita, pero vamos a darle paso más adelante. Si estos fueran profesantes, que fueran verdaderos cristianos, significaría que el escritor, en este caso el que escribió el libro de Hebreos, tendría que cambiar de repente el hilo del argumento que venía desarrollando desde el capítulo 3 hasta este momento, refiriéndose a creyentes que han regresado a la inmadurez para tratar otro tema completamente diferente. Sin embargo, esta posibilidad no tiene ninguna relación con el problema que el autor del libro de Hebreos está discutiendo, ni siquiera lo insinúa. Otra razón para no aceptar esta interpretación es que las palabras que se utilizan en los versículos 4 y 5 se usan en el Nuevo Testamento únicamente para describir a creyentes, nunca a simpatizantes o personas que comparten cierta simpatía con el Evangelio. Por lo tanto, es imposible que los creyentes hayan pasado por estas 5 fases y que recaigan y sean renovados otra vez. El escritor lo dice que es difícil, no dice que es difícil, sino es imposible. ¿Pero qué se refiere lo imposible? ¿A recaer o a ser renovados? Esto se debe contestar a la luz del problema de los destinatarios. Sabemos que el libro de los Hebreos fue dirigido especialmente al pueblo hebreo que se estaba convirtiendo en cristiano y que la iglesia iba creciendo.
Entonces, muchos de estos hermanos de la iglesia primitiva del primer siglo que estaban creciendo en conocimiento, que estaban creciendo conforme a la palabra, que ya estaban bautizados, llegaba el momento de que los estaban persiguiendo y renunciaban a Cristo, y entonces nuevamente tenían que llegar al judaísmo. Actualmente muchos no llegan al judaísmo, ¿verdad? Pero sí a ciertas doctrinas, a ciertas sectas, donde nos llevan a diferentes órdenes de lo que ya habíamos conocido y nos sacan completamente de lo que es la verdad, que en este caso la verdad es Cristo Jesús, y nos sacan de contexto, nos enseñan otras cosas, otras doctrinas, otras costumbres, nos enseñan ritos que nada aprovechan para lo que es la palabra de Dios. Entonces, actualmente sigue pasando. Muchas personas que llegan al conocimiento de Cristo y entregan su corazón a la palabra, al amor, empiezan a ver o a pasar por situaciones un tanto difíciles, y eso los lleva a recaer, a regresarse a lo que hacían antes o aún peor. Saben, muchas veces he escuchado personas que eran cristianas y que a final de cuentas han dicho, bueno, me voy a regresar a lo que estaba haciendo porque me iba mejor. Creo que antes no tenía tantos problemas como ahora que he conocido de Dios, que he conocido a Cristo, que he conocido la verdad. Entonces muchas de estas personas se regresan. Tenemos el testimonio de una persona, mi esposa y yo, en la cual le estábamos compartiendo la palabra porque tenía mucho tiempo de no congregarse, y ella sí lo dijo libremente, saben, ya no sigan, me voy a regresar a lo que estaba haciendo, me iba mejor. Y saben, ahora su testimonio es muy difícil porque la misma palabra dice que cuando una persona, su razonamiento es entenebrecido, dice que confunde y los lleva a una mente reprobada. Esta persona, pues bueno, cambió su sexualidad, y bueno, sigue mal. ¿Sí? No tengo nada en contra de los homosexuales ni de las mujeres homosexuales. No tengo nada en contra de ellos, pero sabemos que eso no es natural. Por consiguiente, sus deseos o su mismo instinto ha sido reprimido por irse a otro tipo de situación. Entonces, esas situaciones son las que hacían que el pueblo que iba creciendo en la palabra y empezaban a pasar por situaciones difíciles y eran perseguidos, pues ellos renunciaban abiertamente y públicamente, renunciaban a Cristo. Por eso dice que era difícil, que es imposible que volvieran a arrepentirse, porque no podrían estar, lo dice en el versículo 6, clavando nuevamente a Cristo, ¿sí? Y mostrando, y clavándolo y volviéndolo a resucitar una y otra vez. No se puede hacer eso. Creo que todos aquellos que hemos conocido la verdad, que conocemos la verdad que es Cristo Jesús, no podemos estar haciendo esas situaciones en nuestra vida ni con los demás. Bueno, aquí no tenemos nada que ver con los judíos, más que nuestro Salvador, que él viene de esa raíz, de la raíz de David, que era judío, ¿sí? Pero muchos, actualmente, como lo decía, muchos se regresan a la iglesia tradicional, otros completamente no quieren saber nada, completamente nada acerca de lo que es una Biblia, de lo que es Jesús, de lo que se predica a través de ellos. ¿Por qué? Porque
Dios aún así, creo que Dios ha cerrado el corazón, lo ha cauterizado de tal manera que le pasa lo mismo que al faraón, cuando el pueblo quería salir de Egipto y iba Moisés y le decía, sí, sí, sí lo vas a sacar, y de repente Dios cerraba el corazón del faraón y no salía el pueblo porque él no quería. Entonces, esas personas es difícil que vuelvan a arrepentirse, que vuelvan al camino de la verdad. Sabemos que muchos de los ateos que se conocen actualmente salieron del cristianismo. ¿Por qué? Por un sinfín de problemas, de situaciones que ellos pasaron en cuanto a la palabra de Dios, y ellos chocó su mente, chocaron sus emociones con la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, y entonces chocaron sus ideas con la palabra de Dios, y es ahí donde ellos se apartaron de todas estas, del camino verdadero, y entonces empezaron a hacer filosofías de hombres que, pues, al final de cuentas sabemos que no son, que no van a prevalecer. Quedaron como simples ideas, pero no van a prevalecer. ¿Por qué? Porque conocieron la verdad, pero nunca la llevaron a cabo, nunca la llevaron a ese camino. Entonces, el que fuera imposible renovarlos no quiere decir que iban a perder su salvación, sino que nunca serían traídos a la madurez, a una madurez espiritual. En otras palabras, mientras vivían, serían dejados en un estado infantil que habían escogido. Sería imposible renovarlos después que ya habían vuelto a un sistema que no reconoce la autoridad de Jesús y lo siguen crucificando una y otra vez, una y otra vez. Si estos que estaban padeciendo la persecución regresaban a lo antiguo, sería imposible traerlos de nuevo a que hicieran o a que recibieran las bendiciones y los privilegios de la madurez. Esto es una ilustración, esto es una imagen de lo que actualmente estamos viviendo como iglesia y como personas. Yo no digo que nadie ha pasado por situaciones difíciles, que hemos pasado por persecuciones, pero también hasta el momento nuestra fe ha estado ahí. A veces sentimos que ya queremos abandonar todo, que nos sentimos solos, que nos sentimos abandonados, que nadie nos apoya, que nadie nos respalda. Aún sentimos que Dios no está con nosotros. Pero ¿por qué lo sentimos así? Porque estamos pasando también por dificultades. A veces Dios calla para que nosotros volteemos hacia Él y digamos, Señor, aquí estoy, mira, guíame, enséñame. Y Dios calla para que nosotros lo busquemos. A veces Dios es tan físico con nosotros que lo podemos palpar, lo podemos tocar y se mueve con nosotros, y no que nosotros lo movamos a Dios, sino que Dios se mueve juntamente con nosotros. Él va delante de nosotros y nos va guiando. Y es algo muy real. Y al paso que vamos, es muy probable que algunos ya hayan renunciado. Esta es la razón por la cual se les anima a seguir adelante y por la que nos da tantas exhortaciones. Y lo podemos ver a lo largo de la Biblia, cómo Dios nos advierte a no caer en el pecado, a no caer en la blasfemia, a no hacernos de la vista gorda, no ser tan permisivos, sino exhortar a quien tengamos que exhortar. Creo que cada uno de nosotros, si somos padres, ¿sí?, tratamos de exhortar a nuestros hijos para que hagan lo correcto. Tratamos de enseñarles y decirles, mira, esto no se hace así. Tienes que hacer esto para llegar a ser una persona de bien, para llegar a ser una persona
un profesionista, una persona que tenga anhelos, que tenga deseos de seguir superando y que rompa de alguna manera esa situación que a nosotros como padres no pudimos hacerlo por ciertas carencias, por ciertos motivos, etcétera. Entonces, tratamos de exhortar a nuestros hijos. Lo mismo hace Dios, somos sus hijos. Y lo mismo hace Dios una y otra vez, exhortarnos. Mira, no te juntes con las personas que te inciten a hacer el mal. Lo podemos ver en el libro de Proverbios. ¿Cuántas veces no nos dice que no nos acerquemos a la mujer que habla bonito, que nos lisonjea el oído y nos dice palabras dulces para que nosotros caigamos? Y no nada más hablando de la mujer, sino también hablando del hombre. O sea, ¿cuántos hombres no son muy labiosos y endulzan el oído de la mujer y la convencen y la incitan a pecar? ¿Cuántas personas, cuántos no hemos tenido amigos que nos han incitado a hacer el mal o a hacer lo malo? Y la palabra de Dios nos exhorta y está tan latente que nos invita a no caer en ese tipo de provocaciones o en ese tipo de situaciones. Y aquí vemos que estas personas tuvieron ciertas características y que aún así se alejaron de la verdad, se alejaron del Evangelio, renunciaron a su fe por seguir doctrinas de hombre, o simplemente porque quedaron decepcionados de algo que pasó en un lugar y le echaron la culpa a Dios. Vamos a ver la primera de ellas. Dice la palabra de Dios que habían sido iluminados, de aquellos que fueron iluminados. Sugiere que aquellos que se apartan pueden tener toda la apariencia de estar realmente convertidos. Fueron una vez iluminados, lo que indica una definida entrada a la luz del Evangelio en sus vidas. Significa tener un entendimiento intelectual en las cosas de Dios. O sea, no eran unas personas que nada más dijeron, sí, somos creyentes, no. Tuvieron una revelación de parte de Dios en sus vidas, por eso dice que son iluminados. La palabra de Dios cuando se te revela, al menos en mi caso, cuando estoy estudiando la palabra, cuando estoy leyendo la Biblia y trato de entenderle, le pido al Espíritu Santo, le pido a Dios que me enseñe, que me ayuden a entenderla, o que me hablen en ese momento. Y saben, hay ocasiones en que los versículos que me hablan a mi vida, o que van a hablar a mi vida, o para que yo pueda compartir con ustedes, como si les pusieran un reflector por la parte de atrás, y esos versículos especialmente cobran luz propia. A esto yo lo llamo como ser iluminado. ¿Por qué? Porque la palabra te arroja luz, te arroja la verdad. La verdad no está en tinieblas, no está en la oscuridad de lo que hacen las demás personas, sino la luz está a través de Cristo. ¿Por qué? La misma palabra lo dice, que Él es la luz del mundo. Entonces, significa tener un entendimiento intelectual de las cosas de Dios. En Hebreos 6:4 implica que algunos han sido instruidos en la doctrina del Evangelio y la han comprendido. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26 nos dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, no tenemos que estar pecando voluntariamente, o pecando una tras otra, tras otra, tras otra. Creo que el estarlo haciendo es menospreciar el sacrificio que hizo Jesús. Y estaríamos jugando, aunque la palabra de Dios nos dice que 7 veces caerá el justo, más 7 veces el Señor lo levantará. Pero no por eso tengo excusa para hacer lo malo todo el tiempo. Simplemente es un propósito o es
una exhortación. No voy a perder mi salvación, pero sí puedo pasar una eternidad en tinieblas. A lo mejor mi espíritu y mi alma son rescatados, pero yo no entraría al reino de los cielos. Es algo controversial esta parte, pero verdaderamente un verdadero cristiano que alguna vez fue iluminado, tuvo el conocimiento a su alcance, tuvo la luz, la revelación de las Escrituras para su vida, para compartirlas con alguien más, y que peque de continuo. O sea, que esté pecando voluntariamente, que diga, oh, bueno, hoy me levanté con el ánimo de ir y robarme unas cositas. Y lo está haciendo deliberadamente. O a lo mejor no lo piensa de esa manera, pero ve la oportunidad y lo toma. Y eso no es correcto. ¿Sí? O aquella persona que está inmiscuida en la pornografía y dice, bueno, hoy no voy a pecar, pero está en el internet y de repente dice, bueno, voy a ver tantito. Y ya otra vez cayó en ese pecado. Y entre más caes y caes y caes en ese pecado, es más difícil que uno mismo se arrepienta nuevamente y pueda llegar otra vez a encontrar la luz verdadera. Ahora nos da otra opción donde dice que habían disfrutado del don celestial. Disfrutado. ¿Qué entienden ustedes por disfrutado? Yo al menos entiendo que disfrutar es algo que saboreas, algo que paladeas. Como cuando comes algo rico, lo disfrutas. Cuando tomas un agua de sabor y se te hace muy rica, la disfrutas. ¿Sí? Es esa parte de que cuando saboreas la palabra te deja un agradable sabor en la boca y la puedes decir sin demora. Cuando la palabra de Dios queda en tu boca porque ya la saboreaste, ya la paladeaste, es cuando entonces la llevas a cabo. Entonces, cuando disfrutan el don celestial, lo que puede significar que reciben a Cristo mismo y todas las bendiciones espirituales que Él ofrece. O sea, las probaron. Implica también experimentar algo de una manera real y personal. Implica no solamente tomar un sorbo, sino engullirlo. O sea, con un sorbo a veces no tomas el sabor correcto de las cosas, pero si lo engulles y lo saboreas, lo paladeas, vas a descubrir verdaderamente ese sabor especial que tenía esa fruta, esa agua, esa comida. ¿Sí? Solo en Cristo podemos encontrar la paz con Dios. Solo cuando venimos a la cruz, nuestra carga, nuestros pesares, van cuesta abajo, como si estuviéramos aventando una llanta, una rueda, ¿sí? Por una pendiente, y van rapidísimo hacia abajo. Es lo que es esa parte del beneficio celestial, cuando disfrutamos el don celestial, la gracia de Dios, ¿sí? Y donde sentimos que nuestras cargas nos habían sido quitadas en un instante. Como si algo pesado de nuestros hombros, de nuestra vida, se haya ido juntamente con ellas. Es esa parte donde recibimos las bendiciones de parte de Dios. O estuvimos pasando por una situación difícil y confiamos en la promesa de Dios y resultó lo que la promesa de Dios nos decía. Que no nos desanimáramos, que siguiéramos luchando, que permaneciéramos. Y entonces es donde surtió efecto esta palabra y disfrutamos de las bendiciones de parte de Dios. ¿Sí? Y es algo gratuito que Dios nos da completamente. Pero solo cuando venimos a la cruz, nuestras cargas son quitadas. Todo cristiano conoce por experiencia el amor, el alivio, ¿sí? Que nos trae el perdón de Dios.
Todos lo conocemos. No hay uno que verdaderamente no conozca el amor y el alivio, la paz que nos da cuando confiamos en Cristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Muchas personas dicen que cuando reciben a Cristo sienten una paz inmensa, una paz en la cual a veces hasta se sienten raros, porque dicen, es que esto no lo había sentido antes. No, porque entonces sus cargas verdaderamente el Señor las tomó y las arrojó a ese barranco, ¿sí? Por esa pendiente, para que se fueran lo más rápido de su vida y no fuera esta persona por ellas y las volviera a cargar. También nos da en el punto número 3, donde nos dice, habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Híjole, esto está impactante, esto está impresionante. El hecho de haber sido partícipes del Espíritu Santo, creo que nos habla cuando las personas son bautizadas y reciben el don del Espíritu Santo. No simplemente hablan en lenguas, sino aún Dios los lleva a profetizar, Dios los lleva a otros lugares y predican y suceden los milagros y cosas maravillosas hacen a través del nombre de Cristo, pero porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo está con ellos y los está respaldando. Y qué difícil es de que una persona se rebele en contra del Espíritu Santo para renunciar a Él. Porque dice, habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo, de modo que su rebelión incluye la ofensa al Espíritu de gracia. Y lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Y entonces todas estas personas tienen en su vida una nueva dirección y un poder nuevo. Han descubierto la presencia de un poder que no solo le dice lo que tiene que hacer, sino que le ayuda a hacerlo. Eso es lo que nos dice la palabra cuando nos dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces cuando queremos hacer algo, Dios también nos da la oportunidad de hacerlo, de llevarlo a cabo. Si tú en algún momento de tu vida has pensado renunciar, tienes que ver esto, tienes que ver estos pasajes a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque entonces tu vida está pasando por una situación en la cual tú ya estás pensando renunciar. Pero Dios te ha mostrado su amor, te ha mostrado su gracia, te ha mostrado su perdón, te ha mostrado la luz y aún así tú estás a punto de hacerlo, a punto de tirar la toalla. Yo te aconsejo que no lo hagas. Dios está ahí en ese momento, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque tú no creas que Él está contigo, pero Dios está allí contigo. Y Él está más físicamente contigo que espiritual. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, no lo hagas, hijo. No lo hagas. No quiero que te apartes. También la palabra de Dios nos dice que habían disfrutado de la palabra de Dios. Esta es otra manera de decir que habían encontrado la verdad. Es característico de los seres humanos el buscar la verdad. A veces como ciegos ahí andamos buscando la verdad en algunos libros de metafísica y nos dicen que la verdad, algunos otros buscamos la verdad en la ciencia, en las investigaciones, y eso es verdad. Algunos otros nos creemos las teorías, ¿sí? Y nos creemos que venimos del mono, otros que fuimos un error de parte de un ser supremo en el cual hizo que chocaran dos mundos y se produjo la vida en un instante. Pero la verdad es que Dios planeó todo a través de su palabra y está escrito. Está escrito cómo fueron creados los cielos y la tierra, cómo fuiste creado tú, cómo fui creado yo, cómo fue creada la humanidad, los animales, las plantas, todo, cómo fue creado por la palabra de Dios.
Es parte del castigo y del privilegio de ser seres humanos, el no poder descansar hasta que hemos descubierto el sentido de la vida. En la palabra de Dios encontramos la verdad y el sentido de la vida. Y saben, es satisfactorio. Cuando tú haces la voluntad de Dios, te sientes satisfecho. Cuando tú crees en lo que está escrito y crees en las promesas y crees en esas verdades absolutas que están ahí, te sientes satisfecho, no necesitas buscar más. Mucha gente nos ha hecho creer que en la filosofía vamos a encontrar la felicidad, pero no. ¿Cuántos de esos filósofos no resultaron que estaban tocados de la cabeza? Que sus pensamientos estaban mal. ¿Cuántas personas se han dejado llevar por ese tipo de situaciones y han terminado en un psiquiátrico? No porque esté mal visitar al psicólogo, pero han quedado muy mal. Y no tan fácilmente regresan a una vida como la que Dios nos ofrece. Y por último nos dice que habían gozado de los poderes del siglo venidero. Saben, los judíos creían que en el tiempo se dividía en dos eras. La era presente, que era totalmente mala, y la era por venir, que sería totalmente buena. Algún día Dios intervendría, vendría una sacudida destructora y el día del Señor. Entonces terminaría esta era presente y empezaría la era por venir. Pero nosotros, como cristianos, todo el tiempo saboreamos el hoy, el que ya está aquí, la bendición, la era buena de parte de Dios. ¿Sí? Como cristianos, como hijos de Dios y como creyentes de esas verdades absolutas, tú y yo creemos que hoy es el mejor día para servirle a Dios, que hoy es el mejor día para compartirle a una persona, que hoy es el mejor día para predicar, que hoy es el mejor día para mostrarle tu amor a los seres queridos, y que hoy es el mejor día para mostrarle ese amor a una persona que no conoces o que estás conociendo en este momento. Y nosotros lo saboreamos, lo disfrutamos esas verdades absolutas, disfrutamos ese tiempo que pasamos platicando con una persona y lo disfrutamos. Y a pesar de que hay situaciones difíciles, porque así está escrito, que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiamos en Dios porque Él ha vencido, que confiamos en Cristo porque Él ha vencido. Entonces, si confiamos en Él, a pesar de las situaciones que tengamos, a pesar de que hoy no tengo dinero, a pesar de que mi carro se descompuso y tengo que gastar mucho, a pesar de que me están persiguiendo por predicar la palabra, a pesar de que me están cerrando la iglesia, a pesar de que no tengo para pagar la renta, a pesar de que estoy enfermo, a pesar de muchas cosas, pero nosotros saboreamos la palabra. ¿Saben? Una vez me sentía de una manera casi literal como Pablo, que se sentía que estaba en cadenas, que estaba encadenado en una cárcel, pero yo tenía esa situación, esa angustia en mi vida, y lo único que hice, estaba solo en casa, pero sentía esa situación de angustia, de que me sentía prisionero, de que me sentía arrestado por algo que estaba ahí oprimiéndome. Entonces lo que hice fue poner unas alabanzas, puse unos cantos, me puse a cantar, y apenas iba el primer canto y yo ya estaba tirado en el suelo, estaba postrado y estaba llorando. Y saben, estaba disfrutando esa situación en ese momento. Me había angustiado mucho, pero cuando seguí el consejo que viene en la palabra de Dios, que dice cante cánticos e himnos espirituales, si está triste, y yo lo hice. Había algo que me oprimía,
algo que me estaba angustiando de gran manera, y entonces puse cánticos y me puse a cantar, y yo terminé de rodillas, terminé llorando y terminé hablando con Dios de tal manera que vino la paz a mi vida, y entonces mi actitud cambió, mi actitud en ese día, y a partir de ese día mi actitud cambió. Me di cuenta que no estoy solo, que cualquier momento es bueno para hablar con Dios, que cualquier momento es bueno para disfrutar de las cosas buenas, que cualquier momento es bueno para hacer el bien. No mañana, no pasado mañana, no el día que yo quiera, sino hoy. Hoy es el mejor día en el cual nosotros tenemos que disfrutarlo al máximo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué día va a venir el Señor, qué día va a venir por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer lo correcto delante del Señor, disfrutarlo, disfrutar cada momento, disfrutar cada situación en nuestra vida para que podamos ser felices. Y no una felicidad ficticia de que todo el tiempo estoy feliz. No, porque hay situaciones que nos enojan, hay situaciones que nos pueden sacar de esa paz. Pero saben que tu paz no se borre por todo un día. Se podrá borrar por unos minutos, pero por todo el día no, porque entonces la paz del Señor no está contigo. Y todo ese día va a haber un caos en tu vida. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar en armonía con la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque vas a estar angustiado, vas a estar preocupado, vas a querer hacer lo que tú quieres y no lo que Dios te dicta, no lo que Dios te dice. Por eso, aún en el tiempo de prueba, saboreamos ya anticipadamente la eternidad. Dios tiene un catálogo muy brillante de las bendiciones que tiene para ti, para mí. Y después de eso, hay cosas que se vuelven atrás. O sea, hay personas que aún a pesar de todas esas bendiciones que han recibido, se han vuelto atrás, han cambiado su rumbo, han cambiado su vida y han regresado al pasado. Bueno, ellos supuestamente dicen que han regresado al pasado, pero ya no. Una persona que conoce de la palabra de Dios no puede ser la misma ya. Ya no vuelve a ser el mismo, sino ahí es donde la palabra de Dios dice que vienen aún 7 espíritus peores que el que tenía, y entonces lo trastornan todo. ¿Por qué? Porque ya estaba limpio, ya estaba bañado, ya estaba purificado ese lugar, y llegan 7 espíritus peores que él, y entonces hacen un caos en su vida. Y dice que la condición postrera iba a ser peor que la primera. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seres espirituales, tenemos que mantenernos firmes y gozarnos en todo momento. No que seamos burlones a la vida, sino verdaderamente gozarnos de que Dios está en nuestra vida y que tenemos que caminar conforme a lo que Él nos manda, conforme a sus mandatos, conforme a su palabra. Algunos piensan que estas son algunas de las cosas que han experimentado los que profesan ser salvos, pero que en realidad nunca lo fueron. En otras palabras, cristianos profesantes. Por lo menos existen 2 razones por las que no se pueden aceptar esta interpretación. Porque no han saboreado. Yo digo que es la más importante, porque una persona que es simpatizante no va a saborear del don espiritual, no va a saborear de la verdadera luz que arrojan las Escrituras. Entonces, esas situaciones son las que hacen que muchas personas se alejan. Ahora, los versículos 7 y 8 nos ilustran esta misma verdad. Existen 2 clases de terrenos que cuentan con las mismas ventajas para producir buena cosecha: la tierra, la lluvia y los privilegios para producir
son los mismos. Un terreno produce buena cosecha con el uso de los privilegios dados por Dios. El otro produce espinos y abrojos. Lo que se quiere decir con esto es que los destinatarios habían recibido bendiciones. O sea, tú y yo hemos recibido bendiciones de parte de Dios y privilegios que nos permiten dar buenos frutos, no espinas, no cardos, no abrojos, sino verdaderos frutos, frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra, frutos dulces para nuestra vida. El escritor, en este caso el que escribió el libro de Hebreos, deseaba que siguiéramos adelante, y lo mismo quiere Dios, que sigamos adelante, que produzcamos buenos frutos, porque estamos sembrados en buena tierra. La palabra de Dios, yo soy un verdadero creyente de que la palabra de Dios, cuando cae en una persona, tiene que dar fruto, no porque la persona sea mala, sino porque sé que hay situaciones difíciles en su vida, pero a veces hay que quitar esas piedras para que esos frutos den. Y lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20, donde Cristo nos explica acerca de la parábola del sembrador, y nos dice que hay 4 clases de terrenos diferentes. Dice que uno es buena tierra, que otro había rocas, que otro cayó en el camino, y entonces muchas situaciones las podemos comparar con ese tipo de personas, en las cuales algunas son buena tierra y es fértil y da buen fruto y crecen grandes árboles frutales en su vida. Pero hay otros que sí quieren, pero no quieren, y no pega esa semilla, no porque la semilla sea mala, la semilla es buena, pero su corazón está lleno de espinas, está lleno de odio, está lleno de rencor, está lleno del pasado, y no permite que esa semilla crezca, que dé buen fruto. Otros están angustiados con el trajín del día, es la semilla que cayó en el camino, a la orilla del camino. Están angustiados por las cosas que han de pasar en ese momento o las cosas que han de venir, y no se preocupan en lo que están viviendo ahora. Y otros que dicen que simplemente se secaron porque no cayeron en buena tierra. Hay personas que rechazan la palabra, que rechazan las promesas de Dios y quieren seguir viviendo en esas situaciones tan difíciles a pesar de su situación. Saben, hace poco platicábamos con una persona y le decíamos, oye, ¿tú sabes que si supongamos que la palabra de Dios sea verdad y que pases una eternidad en el infierno? Y la persona nos dijo, pues sí, es algo que voy a tener, con lo que voy a tener que vivir y voy a tener que llevar a cabo. Wow, cuando nos dijo esas palabras nos sentimos, mi esposa y yo, ya sin palabras, porque la gente quiere vivir de esa manera. La gente no quiere pasar, no quiere averiguar si verdaderamente la palabra de Dios es real, sino se están dejando llevar por esas situaciones y a final de cuentas rechazan categóricamente la palabra de Dios, rechazan la bendición, rechazan la luz, rechazan el conocimiento verdadero. Híjole, y es impactante esa palabra. De manera que muchas personas retroceden para perdición. Pero eso no excluye la posibilidad de que algunos de entre ellos sean rebeldes de corazón. Yo te exhorto a que tú cambies tu manera de pensar, a que tú cambies esa manera de vivir para servirle al Señor, para que tu manera cambie completamente. Dejes que el Señor obre en tu vida. No desistas antes de tiempo, no te rindas, sino las situaciones van a estar ahí todo el tiempo, pero si tú confías en Cristo Jesús, tú confías en el Salvador, en aquel que dio su vida por ti y que aún te ha prometido grandes cosas para ti, grandes cosas para tu vida, grandes cosas para tu familia, yo te exhorto a que lo sigas, a que pases todas esas dificultades tomado de su mano, para que tú
puedas tener una vida victoriosa. Y el día que estemos delante de Él, entonces sí, podamos decir, Señor, he vencido y he dado la buena batalla de la fe. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Sabemos que muchas personas están desistiendo, Señor, pero hoy ruego al Espíritu Santo para que esta palabra toque sus corazones, bendito Padre, y cambien su manera de pensar, que verdaderamente se rindan a ti, que se rindan a tu palabra, a tu conocimiento, y que tu Espíritu Santo fluya grandemente sobre sus vidas. Padre, te ruego, bendito Dios, que en tu presencia, Señor, se gocen, que todas las dificultades de la vida, Padre mío, las puedan pasar alegres, Señor, no burlándose de la vida, Señor, sino gozándose de que tú estás en sus vidas, bendito Padre, de que tú estás con ellos en todo momento, bendito Dios, y que tu Espíritu Santo acampa alrededor de ellos. Padre mío, que guíes a todas estas personas, bendito Dios, que nos guíes también a nosotros como ministros y nos guardes para no caer, Padre mío, para no renunciar a esa fe que nos ha costado trabajo, Señor, irla haciendo crecer, porque muchos nos hemos esforzado, Señor, para que tu palabra se guarde en nuestro corazón, para que tu palabra se guarde en nuestra mente, Señor. Y yo te ruego por aquellas personas que en algún momento han dicho, es que no puedo entender la palabra de Dios, Señor, toca sus mentes, toca sus corazones, para que tu palabra pueda permanecer en ellos, Señor, y así ser victoriosos, ser bendecidos completamente, Señor. Que no desistan a seguir tomando este camino, Padre mío, sino que se mantengan firmes, que sus cimientos, Señor, estén sobre la roca que es Cristo Jesús, y que sus pasos sean ligeros como una pluma, pero su cimiento sea fuerte, bendito Padre. Señor, también te ruego, bendito Dios, que aquellas personas que en este momento están pasando o están escuchando esas voces extrañas de amigos, esas voces extrañas de algo que les está diciendo que se alejen del camino de la verdad, que se alejen de Cristo Jesús, porque les traerá puros problemas, porque serán perseguidos, porque serán atormentados y porque habrá muchas luchas espirituales en su vida. Te ruego que en este momento tú les pongas el yelmo de la salvación sobre sus cabezas, les pongas la coraza de la justicia, les pongas el cinturón, Señor, la espada, Señor, y tu palabra, Señor, esté con ellos como un escudo fuerte, Señor, y aún estén con los pies calzados, bendito Dios, para predicar tu palabra, porque una vez haciendo esto, Señor, todos ellos juntamente, Padre mío, podrán salir adelante, bendito Dios. Yo te ruego que esa armadura celestial esté sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada una de esas personas que en este momento, Padre mío, te están escuchando esta palabra, Señor, y yo los animo, Padre mío, a que no desistan. Hay dificultades, sí, siempre las va a haber, pero si nos mantenemos firmes de la mano de Dios, si no nos soltamos como un pequeño que corre peligro y seguimos agarrados de su mano, podremos pasar cualquier situación, cualquier dificultad que venga a nuestra vida. Si no tenemos dinero, si no tenemos salud, pero aún así Dios nos dio la promesa en Isaías que por sus llagas todos somos sanos. Dios nos dice también en Malaquías que lo pongamos a prueba y Él abrirá las ventanas de los cielos. También nos dice en el libro de Lucas que demos medida buena, para que nosotros también podamos recibir medida buena, abundante, remecida sobre vuestro regazo. Padre, te doy gracias, bendito Dios, por todas las cosas buenas que tú das, bendito Padre. Pero aún también te agradezco por las dificultades que cada uno de nosotros pasamos, porque eso nos afirma y nos hace creer más en ti, nos hace que nuestra fe se fortalezca y se afirme cada día más y más y más, bendito Padre. Te alabo, Señor, te glorifico, bendito Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, anhelo que mis hermanos, Señor, cambien su mentalidad por la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre mío. Amén, 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 amén.